Es que estuvo ejerciendo su postura porque empoderado llegó. Y eso, como él mismo lo dice, pues genera muchas suspicacias y dolores y quemaduras para las cuales sugiere la crema número 4. En conclusión, al gobierno en su mayoría no le gustó ni 5 la llegada de Armando Benedetti. Sí, le hicieron rebelión al presidente, eso no hay nada que hacer, así lo diga Gustavo Bolívar y el ministro de Educación que no, que ya están tranquilos. Hombre, no, se les nota en la cara que no les gustó para nada la llegada de Benedetti, pero que tienen que acatar porque el presidente les dijo, llega y punto, y el que manda es el presidente. No hay nada que hacer. Punto y aparte con lo siguiente, en el Congreso la postura más sensata es la de Iván Cepeda. Esa es la postura más sensata, que está llamando a una reflexión crítica en el gobierno porque esto les hace daño. Lo dijo también otra senadora del Pacto Histórico, esto es ruido tras ruido tras ruido. ¿Quieren gobernabilidad? Pues tienen que dejar tanto ruido. Esto no hace nada bueno, no ayuda para nada, no contribuye para nada. Muy sensata la postura del senador Cepeda. Pero por eso entonces las preguntas, Giovanni Mauricio, son las consecuencias que va a tener esto. Ya estamos viendo las reacciones. Entonces, ¿esto para dónde va? Una, implosión del pacto histórico. Podría ser, ya vimos las posturas de senadores muy cercanos al gobierno. 2, el ministro Cristo, ¿hasta cuándo se va a quedar allí? Porque claro, eran una de las voces del Congreso, decía, pues para eso está el ministro de la política, ¿para qué le tenían que traer a Benedetti? Él no debe estar para nada cómodo con el asunto. Laura Sarabia también, ¿cuánto va a durar allí con Benedetti decidiendo? Entonces aquí yo creo que se vienen consecuencias que vamos a empezar a ver con el paso de los días y dentro de muy poquitos días además. Sí, ahí hay una de las senadoras del Pacto Histórico que dice, mire, para eso está el ministro de la política, yo prefiero que siga manejando la política, que además es un muy buen ministro, le ha ido muy bien, todo lo ha sacado adelante hasta ahora. Muchas cosas, es cierto. Y muy probablemente el ministro Juan Fernando Cristo seguirá allí solamente 5 meses. ¿Por qué? Bueno, 6 meses si contamos diciembre. Porque él debe renunciar, como tantos otros que aspiren a ser presidentes o a presentarse a la candidatura a la presidencia de la República un año antes de las elecciones. En un momento vamos a ver cómo va eso a generar distintos movimientos dentro del gobierno, la inminencia de esas decisiones de renuncias. Pero en este caso no sería raro que lo que hubiera negociado Armando Benedetti, porque tanto tapete rojo, tanta recepción aquí, tanto me paseo por el Congreso, tanto hago lo que quiera, independientemente del contrato que tenga, suena como a que quizás él sí pidió el Ministerio del Interior. De hecho, en las declaraciones que nos dio el día de ayer, decía que el manejo del Congreso es algo muy importante y eso no se puede manejar con politiquería, eso hay que manejarlo con otras directrices y qué sé yo, casi que como si fuera el sucesor del ministro Cristo. No sé si esté calentando banca o no esté calentando banca, pero muy probablemente el ministro Cristo se va en mayo. Sobre el tema de la rebelión yo la dividiría en 2 momentos. En el primer momento es durante el gobierno de Gustavo Petro. Y yo creo que ahí no hay rebelión que valga, ahí ninguna rebelión es eficaz porque este gobierno es eminentemente caudillista y al caudillo nadie le grita, al caudillo nadie se le impone, al caudillo nadie se le revela. A lo sumo le piden una cita, hacen 5 personas una cola allí y entran y hablan con él y dicen pues que están medio aburridos con esa decisión, pero no hay ni la más remota posibilidad de que se arme dentro del gobierno un movimiento que le plantee oposición a las directrices y a las decisiones del presidente Petro. Es caudillo, como fue en su momento caudillo Álvaro Uribe. Debajo de esos árboles tan frondosos crecen maticas muy chiquitas como para pretender que vayan a erosionar el poder de ese árbol. Otra cosa es en las elecciones, en el año 2026, porque lo que busca el presidente Petro, entre muchas otras cosas, es consolidar al pacto histórico y consolidar al pacto histórico detrás de una sola candidatura, una candidatura fuerte que recoja más o menos la tercera parte de la votación en la primera vuelta, pasando hacia segunda vuelta y en la segunda vuelta tener un candidato al cual pueda erosionar en medio de la polarización y ganarse las elecciones con ese candidato. Esta división del pacto histórico sí que es grave de cara a elecciones, porque están los pactos históricos de tradición, de sangre, de posición ideológica radical, y están lo que ellos denominan los paracaidistas, los advenedizos, los que llegaron de repente y se plegaron al que tenía el poder, y esos son o Roy Barreras, o Juan Fernando Cristo, o Armando Benedetti, o Luis Fernando Velasco en su momento. Por lo tanto, esta grieta se va a sentir sobre todo en el año 2026. Por ahora creo que no es sino ir a golpear a pedir cita. Usted está hablando de renuncia, Mauricio, pues hablemos de las que se vienen, porque